Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El 19 de septiembre se ha vuelto una fecha emblemática para los mexicanos. Recordamos la tragedia, pero también es cada año la oportunidad de nuevos aprendizajes. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Morán. Él es investigador del programa Cátedras CONACYT aquí en el Colegio de San Luis y nos viene a presentar su libro Escenarios de riesgos y desastres por sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Comenzamos. Cuando la tierra habla, llora, se inunda, cuando se estremece, cuando tiembla, cuando su inmensidad nos recuerda que no vivimos exentos de la destrucción, del cambio, cuando nos hace real lo humanos que somos y el dolor nos acerca al otro. Estar en riesgo o presenciar un desastre como sociedad nos pone en movimiento, genera cambios en nuestra economía, en nuestra política, propicia nuevos patrones culturales, refuerza valores y se encuentran nuevas formas en la ciencia para contrarrestar el peligro. En torno a esto, es importante analizar cómo se construye el riesgo y el desastre, conocer dimensiones, es decir, cómo se percibe, cómo se materializa el riesgo en el desastre, cómo se construyen nuevos conocimientos científicos, políticas públicas y patrones culturales. El estudio de los fenómenos naturales que más afectan a la población, como son sismos e inundaciones, y su ocurrencia en megaciudades, no solo en la Ciudad de México y su zona metropolitana, sino a nivel mundial, busca conjuntar todos los componentes posibles para concebir a los desastres naturales como una construcción social. El investigador Jorge Damián Morán Escamilla, académico del Colegio de San Luis, aborda esta perspectiva en su nuevo libro, Escenarios de riesgos y desastres por sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Colegio de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en este programa de televisión la intención es que hablemos de todos los temas y que hablemos constantemente con especialistas, con expertos, que nos ayuden a enriquecer nuestro entendimiento de la vida cotidiana. Y justamente nos acompaña este día el doctor Jorge Morán, Jorge Damián Morán Escamilla. Él es investigador aquí en el Colegio de San Luis, es parte del programa Cátedras CONACYT, que es un programa que está impulsando a jóvenes investigadores que llegan a enriquecer y a fortalecer y a sumarse al trabajo de instituciones académicas. Así que bueno, vamos a platicar con él particularmente sobre un tema que todavía hasta hace algunos días tuvo una coyuntura muy especial, porque tiene que ver con estos sismos, estos riesgos que enfrenta la sociedad. Tiene un libro que se llama Escenarios de riesgos y desastres por sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Vamos a darle una cordial bienvenida y vamos a platicar con él los próximos minutos. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. A ver, recientemente estuviste en la Ciudad de México presentando el libro en varios espacios académicos, en donde hablaste precisamente de este nuevo texto que tienes recién editado por el Colegio de San Luis. ¿De qué habla este libro y por qué cobró especial interés en el mes de septiembre, justo cuando se conmemoran aniversarios o se recuerdan hechos que tienen que ver con los sismos? Bueno, es resultado de mi trabajo de investigación doctoral y en él lo que se plasman son los diferentes elementos que intervienen o contribuyen a que la zona metropolitana de la Ciudad de México haya experimentado en el 85 un sismo como el que se presentó y sea un escenario de constantes inundaciones.
La investigación abordó entre el 2000 y 2012, por lo que los eventos del 2017 no aparecen en el texto, pero precisamente el tema de escenarios lo que hace es plantear dos metáforas, si queremos llamarla así. Una de ellas es cuáles son los escenarios, diría tres en realidad, cuáles son los diferentes escenarios que se pueden presentar, no solo en 2017, sino en 2020, 2021, 2022. No trato de ser futurista, sino lo que trato es plantear cuáles son los elementos que propician o que pueden generar que se presenten, inundaciones o sismos que afecten a la población, ¿no? Es decir, que se den desastres. La otra metáfora, esa en realidad la tomo de comentarios al libro, ahora que se presentaron en la Ciudad de México, en esta idea de un escenario en donde entran y salen actores. Es decir, en una situación de inundaciones va a haber diferentes actores que van a entrar y salir dependiendo de los contextos y también de la situación. Es decir, el desastre es un proceso que se gesta mucho antes de que se dé la emergencia. La emergencia es el momento en el que intervienen, hay un fenómeno y se da la situación en donde se tienen que tomar medidas y atender, y ahí entran unos actores, pero salen en el momento en que se da la reconstrucción, y la reconstrucción puede tardar 1, 2, 3 meses o varios años, ¿no? Entonces, por eso esta metáfora de escenarios, que la retomo de Fernando Aragón, que me hizo favor de leer el documento, y planteaba esta idea de la metáfora de actores entrando y saliendo en un momento, en una coyuntura, ¿no? En un escenario. Y la tercera metáfora del escenario es porque la forma en cómo experimento yo una inundación no es la misma forma en que la experimentas tú, en la que la experimenta mi vecino, mi familiar o cualquier otra persona, y eso te genera un escenario diferente. La autoridad tiene que actuar de manera diferente ante las situaciones que se van presentando, ¿no? Es decir, incluso el riesgo que yo presento como individuo varón es diferente al que presenta una mujer, al que presenta una persona de 60 años o al que presenta un niño. Entonces, esas serían las tres ideas del título de escenarios. Vamos a partir, digamos, de uno de los principales conceptos que manejan los especialistas de tu corriente, en donde en ocasiones anteriores nos has platicado que los desastres naturales no existen. ¿Podrías explicarnos un poquito? Ya lo hemos platicado en algún otro programa, yo lo sé, pero creo que es un punto de partida obligado para ir entendiendo por qué los desastres naturales no existen y entonces entender un poco entonces qué ocurre con un sismo que deja decenas o centenas de muertos, o una inundación en las mismas circunstancias. Bueno, efectivamente, aunque a veces es ya cansado de repetirlo, es necesario porque seguimos escuchando esta idea del desastre natural, ¿no? Y como lo mencionas, lo que planteamos los investigadores es que las lluvias siempre han estado, los sismos siempre se han generado, pero se convierten en desastre a partir de la forma en que construimos y ocupamos espacios que no son propicios para ello. Un investigador de Venezuela lo que dice es que lo que pasa es que la naturaleza nos pasa una factura, ¿no? Cuando nosotros nos asentamos en un espacio, tenemos que pagar un costo, que a veces no tenemos idea de cuál va a ser. Y la naturaleza nos hace entender cuál es ese costo, esa factura. Y esa factura puede ser simplemente la caída de edificios, puede ser una coyuntura de emergencia donde hay que atender ciertos heridos, o escenarios en donde tienes cientos de muertos, desaparecidos y edificios caídos, infraestructura colapsada, que demanda un gran esfuerzo nacional en el proceso de reconstrucción, por ejemplo. Entonces, esa es la razón de por qué se plantea que los desastres no son naturales, que nosotros los construimos socialmente a partir de la forma en cómo construimos el espacio, lo ocupamos y nos relacionamos entre nosotros. Y eso tiene que ver justamente con parte de este título del libro, donde ya nos decía
de estos escenarios de riesgos y desastres por estos dos factores, porque bueno, puede haber muchos más, pero particularmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, digamos, esto es el pan de cada día, en donde los sismos y las inundaciones, ahí yo tenía un amigo que decía, es que en la Ciudad de México llueve todos los días y en cualquier época del año. Yo no le creía, pero efectivamente me ha tocado ir en diferentes épocas del año y después de las 5 de la tarde deberías guardarte porque aquello se vuelve un caos. En la Ciudad de México están, después de tantos años, preparados para estos escenarios. Quisiera decir que sí, aunque tampoco puede ser una respuesta tajante de no. Es decir, si nosotros vemos que siguen habiendo afectaciones, la respuesta obvia sería no. Pero las afectaciones se dan en diferentes niveles. Es decir, las afectaciones se pueden presentar en vialidades que se colapsan y que las personas no pueden transitar por ellas, o en viviendas que ven cómo el agua entra al interior de la vivienda. El problema en realidad tiene que ver con aguas negras en la Ciudad de México. Entonces eso hace mucho más complicado plantear los escenarios, y también que ciertos espacios que cada año experimentan este tipo de fenómenos ya tienen una forma de gestionar y de atender, saben cómo hacerlo, ¿no? Ponen ladrillos, buscan estrategias, y hay otros que no saben, y esos son los que también preocupan, porque no saben cómo atender o cómo reaccionar. Nos va a platicar y nos va un poco más a desglosar estos escenarios, estas tres metáforas que nos comentaba al principio nuestro invitado de hoy, que bueno, como les decía, él es investigador de Cátedras CONACYT, ya lo vimos en su semblanza al inicio del programa, en donde, bueno, pues él justamente colabora en el programa Agua y Sociedad, y que una de sus especialidades, digamos, tiene que ver justo con este asunto de los desastres por fenómenos hidrometeorológicos particularmente. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestra primera pausa vamos a hacerla para que, regresando, retomemos este asunto de las tres metáforas que nos platicaba y, bueno, pues específicamente en la Ciudad de México, pero donde también cuenta la historia que socialmente se ha ido construyendo alrededor de este par de situaciones. Regresamos, aquí hablemos. El 19 de septiembre de 1985, con este terremoto que sacudió a la Ciudad de México y que por supuesto sacudió la conciencia de gobierno, de los ciudadanos, que llevó a una organización de la sociedad civil que también ha marcado un antes y un después en nuestra vida como país, como nación, como mexicanos. A partir de entonces se conmemora, bueno, de manera posterior, se instituyó justamente este 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil, en donde se ha pretendido que se lleven a cabo simulacros y diversas acciones orientadas a que cada vez como ciudadanos estemos más conscientes y seamos más responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor y evitar estos desastres a partir de fenómenos naturales. El doctor Jorge Morán, nuestro invitado de hoy, como le decía, tiene este nuevo libro, esta nueva publicación denominada Escenarios de riesgos y desastres por sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y antes del corte nos platicaba de algunas metáforas que él retomaba como parte importante para hablarnos justamente de lo que plasmó en este libro. Una de estas metáforas decía, doctor, que cuáles son los actores que entran y salen de la escena en una situación de este tipo. ¿Cuáles son los que tú verías? Bueno, es que en realidad es toda la sociedad, pero hay diferentes grados de responsabilidad, si lo queremos llamar así. Hace algunas semanas antes de se conmemorara el 19 de septiembre, escuchaba en una inundación que se dio en Cuautitlán Izcalli a
un funcionario público que decía, bueno, es que en realidad la inundación que experimentaron ellos por una ruptura de un dren es problema con la urbanización que se dio ese espacio, es decir, se urbanizó donde no se tenía que urbanizar. Y cuando lo cuestionaban, bueno, pues que entonces, ¿por qué está ese espacio ahí urbanizado? Ustedes que son autoridad, decía, bueno, es que nosotros no somos los responsables porque esa urbanización se dio después de los sismos del 85, entonces es una responsabilidad de una administración mucho anterior a la nuestra. El tema es que esta autoridad no está consciente que cobran el predial, por ejemplo, ¿no? Es decir, no quieren asumir que ellos tienen una responsabilidad, pero sí cobran el predial. Es decir, si fuera un espacio que no está regularizado, no le cobrarías el predial, ¿no? O harías algo para mover esas personas o generar infraestructura. Hay dos cosas que los que estudiamos los desastres planteamos que no son una solución. Ni la reubicación nunca va a ser una solución, porque genera muchos problemas en la población que es reubicada. Y tampoco la generación de infraestructura para pseudo proteger, porque en realidad nunca vas a proteger. Los riesgos siempre van a estar ahí y donde ya se ha presentado un riesgo y un desastre se va a volver a presentar. Esa es una regla, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es concientizar a las personas de los riesgos que asumen, que tienen, que presentan y que traten de tomar medidas. En realidad, las ciudades son el espacio propicio para que se generen los desastres. Y otro de los escenarios, ¿no?, que vamos a tener es que ahora los desastres por fenómenos naturales o relacionados con fenómenos naturales se van a relacionar o se van a vincular con procesos tecnológicos, antropogénicos, que van a hacer que cada vez sean más complejos, ¿no? Alguna vez lo platicábamos, el caso del sismo en Japón que generó un tsunami y entonces eso provocó un problema con una planta nuclear, generó explosiones, generó un escenario que no era fácil de atender porque ya no era solamente una inundación o un sismo, sino otra serie de consecuencias que, por ejemplo, ahora vemos como muchas de las personas que tuvieron que atender la emergencia estuvieron expuestos a la energía nuclear y entonces o murieron o ahora presentan problemas de salud. Vamos a tener ese tipo de escenarios en muchas ciudades ahora porque, te decía, ahora se dan estas mezclas, ¿no? Entonces, lo que no vamos a evitar es que sucedan los desastres. Lo que no vamos a evitar es que se caigan edificios. Lo que no vamos a evitar es que se mueran las personas o que resulten afectadas. Lo que podemos hacer es disminuir las afectaciones. Pero además que las personas tomen conciencia de que viven en espacios con ciertos riesgos y entonces aprendan a gestionar estos riesgos. Tú y yo podemos ir a cualquier área rural del país y ves que enfrentan inundaciones o enfrentan actividad volcánica y saben de alguna manera cómo enfrentar esa situación. En la ciudad no lo sabemos porque vivimos en un artífice, ¿no? La ciudad está construida de manera artificial. La Ciudad de México es el ejemplo claro de ello, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es transmitir información a las personas para que aprendan. Entonces, lo que yo te decía, el desastre se gestiona en diferentes momentos antes. ¿Quién permite que se urbanice un espacio que no era susceptible de urbanización? Luego, ya que se dio la emergencia, ¿quiénes entran a atender o a rescatar a las personas? Ellos tienen que tener una capacitación, una preparación, y en la forma en cómo ellos atiendan o gestionen la emergencia va a resultar en un tipo de desastre posterior, de mayor magnitud o de menor magnitud. Entonces, como te decía, dependerá, porque los desastres se pueden gestionar en un año o puede tardar 32 años a que se vuelva a presentar otro desastre con las mismas características. Y en ese proceso hay muchos actores que están entrando y saliendo. Nuevos ciudadanos que nacen sin conocer o experimentar esos fenómenos, o migrantes que llegan a una ciudad que no saben que pasa ese tipo de cosas. Entonces, son múltiples los actores. Y ese es uno de los escenarios. El otro de los escenarios tiene que ver con la forma en cómo
como lo experimentamos. Regularmente los hombres experimentan de alguna manera el fenómeno y las mujeres de otra, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cómo experimentas la afectación de tu vivienda, regularmente las sociedades latinoamericanas, nuestra vivienda es una extensión de nuestra familia, de nosotros mismos. Entonces, nuestra vivienda es nuestro espacio de confort, de seguridad. Cuando ves que tu vivienda se cae, se inunda, se pierde, sientes vulnerable. Además ahí construiste una historia con tu familia, entonces experimentas de una manera diferente. Cuando tienes 20 años, experimentas de una manera diferente la situación a cuando tienes 60 años. Cuando tienes 20 años estás dispuesto a volver a iniciar en otro lugar, a comprar otra vivienda. Cuando tienes 60 años con una pensión raquítica, es muy difícil que te puedas sobreponer. En una de las presentaciones que hacíamos en Casa Colef en la Ciudad de México, había personas que asistieron a la presentación del libro y nos comentaban cómo algunas personas mayores de 60, 70 años habían fallecido por la depresión de perder su patrimonio y que nadie les pudiera ofrecer una alternativa. Entonces, ese es otro de los escenarios. Y el tercero de los escenarios es ¿qué vamos a esperar que pueda pasar en el futuro? Nuevamente, se va a inundar. No vas a evitar que se inunde. Y yo no sé si va a ser en 1, en 2, o en 30 o en 50 años que va a volver a haber un sismo que va a volver a afectar a la ciudad. Y lo que tienes que hacer es eso, en lugar de negarlo, aceptar que va a pasar y preguntarte cómo vamos a prepararnos para el sismo o el desastre que se aproxima. Yo creo que un ejemplo que tenemos aquí muy reciente, digamos, de todos estos escenarios, elementos, actores que nos menciona nuestro invitado, es en el caso del sismo del 19 de septiembre, ¿no? Que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017. Yo creo que hay muchos elementos ahí que ahorita tú eres el experto, nos podrás ayudar a ir detectando qué elementos, qué actores, qué preparación vivió, transformaciones las ciudades o actores estos 30 y tantos años después, ¿no? Entre uno y otro evento, y que sin embargo también da resultados distintos, sí de una tragedia, pero no es lo mismo simplemente en el dato estadístico de miles de personas a la cantidad que arrojó el evento del año pasado, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un aprendizaje y dos muy distintos escenarios. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando aquí en Hablemos, pero antes los dejo con nuestra cápsula de uno de los eventos importantes que tuvimos aquí en el Colegio de San Luis, que como ustedes saben, tenemos bueno, pues diferentes eventos cada semana, prácticamente todos de entrada libre, y los pueden consultar como siempre en la agenda de eventos que tenemos en nuestras redes sociales. Continuamos. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en sicril entre usted y, de ser posible, don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados don Isauro y don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. No se han hablado como en 50 años.
Bien, continuamos aquí en Hablemos. Estamos charlando con el doctor Jorge Damián Morán Escamilla. Él es investigador del programa Cátedras CONACYT y está aquí con nosotros en el Colegio de San Luis desde hace algunos años, adscrito al programa Agua y Sociedad. Y particularmente una de sus líneas de investigación tiene que ver con este asunto de los desastres por fenómenos hidrometeorológicos, pero hoy estamos hablando de su nuevo libro que es relativo a los sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, escenarios de riesgos y desastres. A ver, doctor, yo antes de la pausa preguntaba, o planteaba, mejor dicho, si es verdad o no que a nivel de percepción general, digamos, o al menos esa es mi percepción, que es distinto el escenario y es porque los actores y los aprendizajes son diferentes del sismo del 19 de septiembre de 1985 al que ocurrió el año pasado, el 19 de septiembre de 2017. Sí, efectivamente se transformó, fue menos el costo, hubo menos muertes. En aquel entonces, en los 80s, bueno, hubo miles de personas fallecidas y ahora me parece que no llegó ni a 300 personas que lamentablemente perdieron la vida. ¿Es cierta esta percepción o qué pasa? Bueno, si lo planteas en términos de costos de vida o el número de muertes, sí, efectivamente es mucho menor, ¿no? Pero digamos, eso no es un consuelo, claro, para los que perdieron a un ser querido. Sí, por supuesto. ¿No? Es una tragedia. Exactamente. Se cree o se plantea que se estuvo mejor. Y en teoría tienes otras condiciones. Tienes un Sistema Nacional de Protección Civil, ya tienes protocolos, vistes una sociedad que en teoría estaba organizada, ¿no? Pero una de las cosas que hemos planteado y que un poco lo que el libro planteaba en ese momento es que si se presentaba un escenario como el del 85, los escenarios iban a ser muy similares y tiene que ver con varias cosas. Una tiene que ver con el horario en el que se presenta el fenómeno, ¿no? Es decir, muchos de los temores que se tiene o que se planteó que por qué en el 85 no hubo la cantidad de muertes que pudo haber sido mucho mayor, fue porque se presentó antes de las 8, ¿no? Cuando todavía los niños no estaban en las escuelas. Es decir, las escuelas que hubo problemas fueron con ALEP, bachilleratos, licenciaturas, ¿no? Universidades, y entonces, pero no todas las oficinas de gobierno estaban, ¿no? Entonces, quizás una de las explicaciones del año pasado, del 2017, fue precisamente el horario. Los horarios son claves. Un escenario que puede ser catastrófico es que se presente un sismo en la noche, cuando todos están durmiendo, ¿no? Porque entonces la cantidad de personas que pueden fallecer aplastadas en sus inmuebles. Tú piensas, si las personas hubieran estado en los inmuebles que se cayeron, ¿qué hubiese pasado? Sí, la tragedia sería de otra dimensión. Entonces, digamos, y a nivel mundial, lo que cada vez ves es que las pérdidas humanas por un desastre cada vez son menores. Se está ganando esa carrera, pero lo que está creciendo exponencialmente es los costos económicos. En teoría, en el 85 se perdió el 1% del stock de inmuebles que había en la Ciudad de México. En 2017 fue prácticamente el mismo porcentaje, el 1%. Obviamente que la ciudad creció mucho más. Y donde se presentaron las afectaciones en 2017 fue en una zona, lo que se llama suelo de transición, donde no es suelo fangoso, que es el área central que se vio afectada en el 85, y es suelo de transición entre suelo fangoso y suelo firme, ¿no? Y resultó afectado entre muchas razones. Uno, porque en esa zona las normas de construcción, aunque son estrictas, no se preocupaban tanto porque pudiera pasar, porque era suelo de transición. Y la otra, el efecto fue porque se generó al interior de la placa de Norteamérica, es decir, en Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Y todo el mundo estaba pensando que el próximo sismo venía de la brecha de Guerrero, ¿no? Con una intensidad determinada. Entonces, esos fueron, digamos, son de las cosas que nos permiten explicar por qué no se tuvieron las afectaciones que se tuvieron, ¿no? Yo sigo diciendo que no estamos preparados, yo sigo diciendo, y además esto lo repito en todas las entrevistas y en todos los espacios que puedo,
porque en un evento que teníamos aquí en el Colegio de San Luis sobre seguridad humana con el embajador de México en Guatemala, él nos contaba que cuando llegó el auxilio de los japoneses nos decían, ustedes no aprendieron, ¿no? O sea, para tener un sismo como el que tuvieron y todo el tiempo que tuvieron para recuperarse, y además todos los eventos que se suscitan por fenómenos hidrometeorológicos, ustedes siguen respondiendo de una manera que en muchos otros países ya han superado, ¿no? Por ejemplo... por ejemplo, una cosa que seguimos haciendo es, la forma de atender la emergencia es de corte militar y policíaco. Es decir, entra el ejército, acordona y a la sociedad civil se le repliega para que sean atendidos. En una sociedad que ha aprendido, la sociedad civil es la que toma la iniciativa y las autoridades se coordinan con esa población. Porque, dime tú, si un militar que está resguardado en un cuartel sabe qué pasa en tu colonia. No conoce ni el espacio físico, ¿no? Ni a los vecinos. En teoría tú los conoces, en teoría tú conoces claro. a tus vecinos y entonces es mucho más fácil que ustedes, sabiendo sus necesidades y su entorno, puedan demandar a la autoridad que la respuesta sea en un sentido. Cuando llegan los militares, ellos aplican la respuesta como si fuera Tabasco, como si fuera Nuevo León, como si fuera Ciudad de México, cuando los contextos cambian. Y eso es lo que hace, eso es lo que aprendió Japón, lo que pasa en Cuba, ¿no? Cuba es de los países que menos afectaciones tiene cuando se enfrenta un huracán. Y mira que es una isla en medio de un océano. Y que cíclicamente cada año les llegan huracanes por todos lados. Es una isla pequeñita que están más expuestos. ¿Cómo le hacen? La base de la organización, tanto para tomar medidas previo a que llegue el impacto del fenómeno como para la recuperación, está en la población. Está en la población a través de estas células que tenían organizadas a nivel barrial para hacer frente a la posibilidad de una invasión norteamericana, se quedaron y siguen operando en la gestión y atención de emergencias. Entonces, este es un mecanismo que en México no tenemos. Y que podríamos aprender mucho en el sureste mexicano, en donde están expuestos también a fenómenos y en muchas partes del país. En todas partes. En una de las cosas, de los casos que vienen en el libro, en 2010, el Arenal, que es una colonia adyacente al aeropuerto, los colonos se quedaron, ¿no? El primer piso de la vivienda estaba llena de agua negra, se quedaron ahí y se organizaron para cuidar sus bienes que no fueran robados, se organizaron para gestionar de quién iba a hacer comida, cómo se distribuía las labores o actividades durante la emergencia. Y en el proceso de reconstrucción, los vecinos fueron un actor importante. Entonces, esto se da, pero se da en la coyuntura y no se mantiene. Y eso es lo que le resta capacidad de movilización o de gestión frente a las emergencias a la sociedad. Y sigues dependiendo de lo que haga una autoridad. Y eso es parte de la riqueza y de la aportación que hace la ciencia social, particularmente en este caso. A mí me gustaría destacar que, bueno, sí es uno de los temas que plasmas en el libro, ¿no? Y que se podría recuperar de manera importante porque de lo que se trata justamente es de que todos estos estudios, todas estas investigaciones en ciencias sociales son estudios de caso o son ejemplos tomados de la vida real, de la vida cotidiana. Y, como ya decíamos también al principio del programa, en la Ciudad de México no va a dejar de haber sismos ni va a dejar de haber inundaciones, pero lo que sí puede haber es una organización social, una coordinación con las autoridades, ¿no? Y uno de los ejemplos, bueno, vimos muchos lamentablemente ejemplos el año pasado, en donde efectivamente la autoridad dijo, a ver, con permiso, sin conocimiento de causa, digamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Los dejamos ahora con nuestra novedad editorial que justamente tiene que ver con el libro que hoy estamos presentando. Como ustedes saben, el Colegio de San Luis tiene desde hace algún tiempo unos pequeños fragmentos de los libros que son novedad editorial en nuestro fondo y con ello, bueno, pues tratamos de ofrecer el libro de una manera distinta para que lo conozcan un poco más. Y si no, bueno, pues ya sabe, consulte nuestra página web y ahí está también una liga directa con el fondo editorial del Colegio de San Luis. Regresamos.
Bien, estamos de regreso y hoy estamos platicando con el doctor Jorge Morán. Él es experto en este tema de agua y sociedad porque es investigador de este programa, pero además se ha dedicado a trabajar e investigar este tema de los desastres por fenómenos hidrometeorológicos. De hecho, estuviste viviendo en Tabasco, ¿no? Donde también han tenido fuertes experiencias, pero en los últimos años, con esta cobertura mediática que tenemos, en donde, lo que ocurre en Tabasco nos estamos enterando minuto a minuto, pero también hemos visto cómo las corrientes se llevan coches y casas en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, lo vemos aquí mismo en San Luis Potosí. ¿Estamos aprendiendo las lecciones del pasado? No, yo creo que alguien me preguntaba, por ejemplo, si el libro puede ser un ejemplo para otras sociedades. Y creo que sí, ¿no? Lo que muestra es la falta de memoria que se tiene, pero también lo que pasa con ciudades que crecen a un ritmo acelerado. San Luis Potosí está creciendo a un ritmo muy acelerado y no hay la capacidad de las autoridades para gestionar los riesgos. Ahí me disculpo si alguna autoridad se considera ofendida, pero mira, lo que hemos revisado, San Luis Potosí en 1986 crea su Consejo Estatal de Protección Civil. Es de los primeros que la crean después del 85, después de que se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Y por lo menos hasta 2015, que fue un ejercicio que hice para una investigación, cuando arribaba yo a San Luis, prácticamente la mitad de los municipios no tenía una unidad estatal de protección civil, que es algo que la Ley General de Protección Civil establece. Y muchas autoridades en el ámbito son renuentes a trabajar con la academia, ¿no? Es decir, nos ven como un espacio no propicio, cuando creo que podemos mutuamente generar una retroalimentación. Lo que no han entendido es que en la medida que la población no entienda a los riesgos a los que está expuesto y no se les comunique, la estás exponiendo de manera mayormente a afectaciones. Entonces, San Luis, por ejemplo, ahora tenemos un problema de hundimiento importante por la extracción de agua, ¿no? Las lluvias están generando constantemente, vemos cómo obstaculiza el tránsito, como algunas casas se están viendo afectadas. En algún momento Armadillo lo vimos, ¿no? en una lluvia que fue torrencial, muy puntual. Lo vimos en semanas pasadas también en Cerro de San Pedro, exactamente. Entonces, donde, el encabezado de uno de los diarios locales era contundente. Sorprenden lluvias anunciadas. Ese es un poco a lo que me refiero, es cuando crece una ciudad. Cuando crece una ciudad te olvidas de que pasan esos fenómenos o desconoces que pasan esos fenómenos. Muchos de la gente que está llegando a trabajar a San Luis no sabe cómo es el clima en San Luis. Y entonces obviamente tampoco sabe cómo es el comportamiento de los ríos, qué es lo que está pasando. Estamos viendo, por ejemplo, ahora con la zona industrial, se están ocupando espacios que antes tenían una función ecosistémica, ¿no? Es decir, permitían la regulación del clima, pero también cuando se presentaba un fenómeno natural, que el agua pudiera filtrarse y todo esto. Ahora, eran como zonas de recarga natural, ¿no? Sí, ahora lo que estás viendo son como planchas de cemento se han puesto y esto va a generar un cambio en la temperatura de esa área. Una especie de microclima. Exacto, y que en algún momento va a generar, que es un poco lo que pasa en la Ciudad de México que experimentaste o que experimentas cuando dices que llueve prácticamente todo momento. Todos los días, después de las 6 de la tarde, se moja uno allá. Porque la temperatura que tienes es una, cuando hace calor se empieza a aumentar la temperatura y la temperatura del aire cuando choca con la temperatura de la atmósfera produce lluvias convectivas que son torrenciales en un punto específico y que son muy de una cantidad de agua importante, ¿no? Entonces vamos a ver, algunos meses atrás vimos, por ejemplo, en Celaya o en León, como Mazda, por ejemplo, perdón por el comercial, se vio afectada su planta. ¿Por qué? Porque esos procesos van a darse se están dando por la forma de urbanización, por el tema del cambio climático, por una serie de factores que cada vez van haciendo más complejo entender qué va a pasar. Nuevamente, no
no vamos a saber cómo van a ocurrir los fenómenos. Ni cuándo. Sabemos ni cuándo. O sea, las lluvias más o menos puedes darte una idea, ¿no? Aún así, hay lluvias muy puntuales que es muy difícil a veces que puedas prever o que puedas, ¿no? Tienes que generar sistemas de alertamiento a la población puntuales, ese tipo de cosas. Entonces, el planteamiento es eso. ¿Qué hacemos para que las personas estén más preparadas y no se expongan y no tengan las pérdidas, ¿no? Esos son los dos elementos más importantes en este momento con lo que nos preocupa a los estudiosos del tema. Este libro a mí me parece sumamente importante y por muchos aspectos, supongo, para los expertos tendrá sus propias características, pero creo que es una revisión desde las ciencias sociales y eso es mucho de lo que se hace aquí en el Colegio de San Luis, que no se trata de investigar o desarrollar estas investigaciones solo a partir de aspectos técnicos. No estamos abordando a lo mejor desde el punto de vista de una ciencia dura o de una ciencia exacta, el asunto del cambio climático, las lluvias, la atmósfera, el calentamiento global, en fin. De lo que se trata aquí es de darle una perspectiva desde las ciencias sociales, de qué ocurre con la gente, de qué pasa, ¿no?, en nuestro entorno. Es eso, pero también me permití salirme un poco de las ciencias sociales. Lo que vamos a ver ahí es el tema de la política pública, el tema de las condiciones físicas, lo que te explicaba, cómo se genera el fenómeno, y las cuestiones de ingeniería, ¿no? Digamos, traté de incorporar de una visión multidimensional el problema, porque eso nos permite romper con esta idea de que los temas solamente son atravesados desde una vertiente o que la realidad se puede estudiar solo desde la historia o solo desde la antropología o solo desde la sociología, cuando la realidad es compleja. Entonces eso es lo que busca el texto. Efectivamente, está pensado en las ciencias sociales porque lo que plantea es cómo percibimos los seres humanos estas amenazas, estos riesgos, cómo lo experimentamos, pero a partir de múltiples elementos que complejiza. Lo que busca es complejizar. Aquí no vamos a encontrar recetas ni salidas fáciles. Lo que busca es mostrar la complejidad que se tiene como gobierno y como sociedad de enfrentar estos fenómenos. Este libro ya se ha presentado en la Ciudad de México, les comentaba al principio del programa, aprovechando las fechas que recién pasaron, las fechas del mes de septiembre, lo presentaste en el Colegio de México, en un centro público también de investigación de CONACYT, el CIESAS, en Casa Colef, que también nos invitaron a presentarlo allá, y tendrás más presentaciones en el mes de octubre, según entiendo. Sí, aquí en San Luis estamos planteando para el 31 de octubre en el Museo Francisco Cosío, y estamos todavía coordinando para noviembre alguna fecha. Esperemos que podamos coordinarnos con las nuevas autoridades municipales también, pueda ser un proceso interesante con las nuevas autoridades. Que será importante sin duda el seguir conociendo, así que si tiene interés todavía tiene oportunidad de ir a escuchar la presentación de esta novedad editorial. ¿Qué le dirías a los alumnos que apenas están quizá definiendo ahí algún objeto de estudio? ¿Por qué es importante revisar este tipo de temas desde las ciencias sociales? Bueno, porque te permite acercarte a un tema, en mi caso, que tiene una complejidad. Es decir, no solamente puedes abordarlo desde la psicología, desde la geografía, desde la sociología, desde la historia, desde la antropología. Es un tema que te da múltiples facetas, desde la medicina, la ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, que esa es la idea con este tema, que podamos mostrar que los problemas se tienen que atender de manera multidimensional. Y eso es una de mis ideas y un propósito. Incluso tienes una de las figuras que enriquecen o que forman parte del libro es la gran isla de Tenochtitlan y sus alrededores, 1519. ¿Por qué? Bueno, si te fijas en el mapa que da la portada, lo que ves es, lo que tienes que entender, que la Ciudad de México era una isla que tiene agua y que en el momento en que se quiso cambiar su vocación natural, estaba empezando a gestionarse el riesgo, tanto por sismos como por inundaciones.
que es como empezabas a explicarnos al inicio del programa, ¿no? Que finalmente todas estas situaciones se van dando porque el hombre las va construyendo socialmente. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos tienes que recomendar una película relacionada con este tema, una película o algún libro que tenga que ver con este tema de los sismos o las inundaciones, de preferencia película para nuestro auditorio. ¿Se te ocurre alguna ahorita? Hay una muy buena, el problema es que no me sé el título, y es de un sismo en Japón, en China. Es muy buena porque lo que te muestra es precisamente la complejidad en la atención de la emergencia, pero han salido varias, precisamente ahora salieron al menos 3 en el último año sobre los sismos, ¿no? Mexicanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, es una forma de recuperar la memoria histórica, ¿no? Y en eso yo me quedaría, recuperemos la memoria histórica. Por eso es importante los simulacros, para reentender y refrescar ese tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Nos vamos, quédese con la agenda de eventos que tiene el Colegio de San Luis en los próximos días. Gracias, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 8 al 13 de octubre. La Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2018 del Programa de Estudios Literarios presenta el seminario Literatura y Oralidad, del 8 al 11 de octubre, 11 de la mañana, Sala Miguel Caldera. Conferencia Pasión e Inteligencia, la mujer en el Teatro de López Vega, 9 de octubre, 7 de la tarde, Sala Dr. Francisco de la Maza, Museo Francisco Cosío. No dejes de ver Hablemos, el programa de televisión del Colegio de San Luis, todos los martes, 8 de la noche, Canal 9 San Luis. Escúchanos también por radio, Entre Voces, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, por el 88.5 de FM, Radio Universidad. Seminario Infancia, Discapacidad y Diferencia. Próxima sesión, 11 de octubre, 5 de la tarde, Sala de Videoconferencias 1. Foro Ciudadano por la Reconciliación y la No Violencia. 12 de octubre, en las instalaciones del colegio. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.